esta serie para la vida de cada uno de nosotros, que nos pueda ayudar a prepararnos, a estar listos para ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas veces creemos que Dios obra, pero solamente en los favores o en las necesidades que nosotros tenemos. Dios tiene un plan establecido desde la eternidad y que se va a cumplir porque se va a cumplir. Hay muchas promesas en la palabra del Señor que muchas veces para recibirlas nosotros tenemos que hacer algo. Por ejemplo, yo sé que a muchos nos gusta la parte de la palabra del Señor donde dice: y Él concederá los deseos de tu corazón. ¿Sí? Pero previo a eso dice: deleítate en Jehová, para que eso suceda. Entonces, pero hay una promesa que ahí sí no tenemos que hacer absolutamente nada, ninguno de nosotros. Y es la promesa que dijo que Él volverá. Él va a volver. Él dijo que ha ido a preparar morada para cada uno de nosotros y que Él volverá y nos tomará consigo. Así que eso, hermanos, se va a cumplir, y creo que el propósito de Dios para estos tiempos es prepararnos para estar listos cuando la trompeta suene. El domingo pasado recibíamos la enseñanza de ese tema, la iglesia que se prepara. Y escuchábamos todos esos pasajes donde el Señor nos decía: estoy a las puertas. Debemos de estar alertas. Yo conozco un viejo dicho, porque ya soy viejo, que dice: en guerra avisada no muere soldado. Así que el Señor creo que está hablando este día para que no nos tome por desapercibidos o por ahí distraídos lo que el Señor está trabajando. Pero ¿cómo se prepara la iglesia? ¿Cómo serán esos últimos tiempos? Yo sé que muchos hemos escuchado cuando hay muchos hermanos que desde hace tiempo atrás están diciendo: Jesús está a las puertas, Jesús ya viene, Jesús ya viene. Y a causa de que no hemos visto cumplido eso, muchas personas ya incluso ya ignoran eso, o cuando lo escuchan dicen: ese ya es cuento viejo. Pero yo creo en la palabra del Señor que dice que si Él no lo ha hecho es por amor a cada uno de nosotros. Y su amor está aquí para poder alcanzarnos si nosotros tenemos la necesidad de volver a reconciliarnos con el Señor. ¿Cómo serán esos tiempos? Mire, no solamente uno es curioso, también en la palabra del Señor encontramos a Pedro y encontramos a los discípulos que tenían también este tipo de interrogantes. Y vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 24. Y vamos a leer del verso 3 en adelante. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario de que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. O sea que no es el fin, o sea que todavía no ha pasado, pero cosas de las que Jesús mencionó se están cumpliendo. Parte de lo que nos enseña cómo los últimos tiempos serán, en el libro de Daniel, capítulo 12, él menciona y dice de que en los últimos tiempos la ciencia aumentará. ¿Es usted testigo de cómo la ciencia ha avanzado? Hermanos, yo creo de que estamos en una era en la que allá hay mucho temor de parte incluso del ser humano sobre la inteligencia artificial. Me preguntaba a alguien y me decía:
Mira, ¿y qué es eso de la inteligencia artificial? Tú le preguntas cualquier cosa y te lo responden instantáneamente. Le digo yo solamente sé que es un cumplimiento de la palabra donde dice que la ciencia va a aumentar en los últimos tiempos. Y por eso es que nosotros debemos de estar alertas a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No ignorar las cosas que suceden y que están escritas en la palabra. Pero tal y cual fuera el noticiero de la mañana, muchos recordarán ese salmista. Dice la palabra del Señor en 2 Timoteo 3, 1, 5. Debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Estoy leyendo la traducción en lenguaje actual por si lo encuentro un poco diferente, pero para que se entienda un poco mejor. Dice, enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman a Dios y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de este tipo de personas, decía Pablo a Timoteo. Yo creo, hermanos, de que leo todos estos pasajes porque, como les digo, pareciera ser sacado del noticiero de hoy en la mañana, porque es lo que nosotros estamos viendo. Nosotros vemos cómo el ser humano está ahora enfocado en muchas otras cosas, menos en estar pendiente de lo que el Señor está haciendo en estos tiempos. La palabra del Señor nos enseña también en Mateo 24, versos 37 y 39, que la venida del Señor será como en los días de Noé. Dice la palabra: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mire, estoy poniendo en contexto el tiempo en que nosotros estamos viviendo, porque es necesario que nosotros despertemos como iglesia. La iglesia no puede estar dormida. La iglesia debe de estar alerta. La iglesia debe de prepararse y pararse en la brecha, enseñando de que es el organismo que el Señor tiene en esta tierra para poder traer esperanza, luz, fe y fortaleza a las personas. Dice la palabra que como en los días de Noé, muchos ignoraron lo que estaba por suceder. A pesar de que Noé les decía lo que estaba por venir, muchos lo tildaron de loco. Al igual que muchas personas, cuando usted les dice Cristo viene, lo tildan del mismo calificativo. Pero, ¿qué es lo que realmente sucede? Dice que hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. ¿Alguien quiere quedarse aquí hasta que Cristo venga y que entonces solo quede siendo testigo de la noticia más viral del mundo? Porque eso va a ser un suceso increíble. Ya me imagino a los influencers diciendo: mi gente. No, y lo conocen, ya lo vi. Algo ha sucedido. Hermanos, yo creo que la palabra del Señor lo que nos está llamando es a estar alerta a estos tiempos. Muchas personas estamos distraídas en todo lo que es viral, en todo lo que es tendencia, y lastimosamente muchos cuando Cristo venga se van a quedar dando like y doble tap a la pantalla nada más. Estamos tan conscientes y conocedores de las cosas que están sucediendo en la farándula, en todo el mundo alrededor, pero ignoramos lo que el reloj de Dios está diciendo para nuestras vidas. Usted sabe el caso del moreno, no voy a decir nombre.
pero sabe la marca del aceite, sabe dónde lo compró. Pero ignoramos las cosas que están sucediendo con el pueblo de Dios en este momento, que son parte de las alertas que Dios está trayendo para que nosotros alcemos la mirada al cielo. La palabra del Señor nos enseña, y dijo Jesús, que de la higuera aprendiéramos que cuando la rama estaba tierna y salían sus hojas, el verano estaba por venir. Que de la misma manera, cuando nosotros viéramos el cumplimiento de todas estas palabras, entonces la venida del Señor está cerca. Por lo tanto, hermanos, creo que tenemos de estar alertas, pendientes y recapacitar y volver en sí, como lo hizo el hijo pródigo, si es posible, para poder venir nuevamente a prepararnos para ese tiempo que está por venir. En la serie, ahora el tema es una iglesia que camina en fe. Porque la fe, hermanos, es algo que debemos de desarrollar, es algo que debemos tener en nuestras vidas para que nosotros podamos vivir confiados aún en medio de los tiempos difíciles. Porque en los tiempos difíciles es que realmente se necesita la fe. En los tiempos de abundancia muchas veces es fácil decirlo. Pero quisiera que fuéramos al libro de Hebreos capítulo 11 verso 1, donde podemos encontrar lo que es la definición de fe. Muchos dirán, esa ya me la sé. Más que saberla, hermanos, tenemos que hacerla nuestra vida. Más que saberlo y conocer un verso bíblico, tenemos que grabarlo en nuestro corazón para que eso se haga realidad en cada una de nuestras vidas. Pero para aquellos que tal vez no lo conocen aún, quisiera que la definición de fe, dice la palabra del Señor en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Para el mundo podrá sonar a una cantinflada, pero nosotros que sabemos que nuestra fe está depositada en aquel que hizo los cielos y la tierra, en aquel que para él no hay nada imposible, nosotros podemos generar una fe de esta manera, tener la certeza en lo que estamos esperando y tener la convicción de aquello que nosotros aún no vemos. Y cuando hablamos de fe, hermanos, vemos que la fe, y vuelvo a relacionar esto como en los tiempos de Noé, porque la misma palabra en el libro de Hebreos, en el mismo capítulo 11, ya en el verso 7, nos habla de ese momento. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que proviene por la fe. Hermanos, yo creo que la fe es tan importante porque es lo que nos mueve, primeramente, a tener un oído que sabe escuchar la voz de Dios. Porque yo creo que Dios no es alguien de que simplemente va a hacer las cosas y nos va a agarrar desprevenido y nunca nos alertó primero. La palabra del Señor enseña en este verso que dice de que cuando Noé dice que obedeció cuando fue advertido por Dios de las cosas que aún no sucedían. Entonces Dios habla primero, porque en medio de aquellos tiempos donde había una generación perversa que había causado que el corazón de Dios se entristeciera tanto a tal punto de poder tomar la decisión de destruir la humanidad, en medio de esa generación Dios dio gracia y favor en la vida de Noé, porque lo encontró que era un hombre que confiaba y que creía en él. En medio de esta generación también que el Señor sea encontrando hombres y mujeres con un corazón que sabe depender, confiar y creer que sus promesas son fieles y verdaderas y se cumplirán en el tiempo preciso. Y el acto de fe que Noé hizo con la construcción del arca, dice, se salvó su familia. Un acto que hizo por fe, y la fe de muchos de nosotros ahora puede no solamente proteger nuestras vidas, alcanzar nuestras vidas, sino que también hacer que nuestra familia sea salva por medio de la actitud que nosotros tomemos la palabra. Dios revela las cosas que están por suceder. Para la destrucción de Sodoma y Gomorra, también ángeles visitaron y le dijeron a Lot lo que estaba por venir y lo que él tenía que hacer.
Yo creo, hermanos, de que en estos tiempos Dios está hablando. En estos tiempos hay personas que se levantan y te dicen Cristo viene, y no ignores esa advertencia, porque antes de lo que nosotros esperemos, la trompeta puede sonar y nosotros tenemos que estar preparados para reunirnos juntamente con Él en las nubes. Nosotros tenemos que saber que la fe es lo que hace que nosotros vivamos seguros, vivamos protegidos en estos tiempos que nosotros estamos viviendo. La palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 6, verso 13, nos llama y nos insta a que nosotros nos vistamos de la armadura de Dios. Pero, ¿por qué nos debemos de vestir de la armadura de Dios? Mire lo que dice el verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces lo importante, hermanos, no es que será un camino, un jardín de rosas, sino que serán tiempos difíciles. Habrán días malos en nuestras vidas, pero la palabra me está enseñando de que yo debo revestirme de la armadura de Dios para poder soportar ese día malo. Este mensaje no se trata de dar malas noticias y decir que todo va a estar peor o va a estar difícil. El mensaje se trata de que nosotros tenemos la solución para que en medio de esos tiempos difíciles nosotros podemos estar seguros de que confiamos y nuestra fe está depositada en Dios, que nos guardará en todo momento. Dice la palabra en el verso 16, siempre en Efesios 6, sobre todo dice: tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ay, ¿y por qué será que yo me siento así a veces? Porque es que a veces me siento así, bajoneado, dicen unos, por decir depresivo. Hermanos, el enemigo no descansa. El enemigo creo que es el que más en serio se toma la promesa y la profecía de que Cristo volverá, y está en estos tiempos atacando las personas, la vida de cada ser humano, trayendo y lanzando esos dardos de depresión, de ansiedad, de temor, de falta de identidad en los jóvenes. Hermanos, es triste estar viendo en estos tiempos la confusión que hay en la mente, no por naturaleza en los niños, sino que por la influencia de que muchos adultos con mentes pervertidas están queriendo hacer sobre ellos. Pero el enemigo es que está lanzando esos dardos. Está lanzando dardos para que los matrimonios se separen. Está lanzando dardos de falta de baja autoestima en las personas. Hay personas que no pueden levantar su cabeza, cuando la palabra del Señor me enseña que Él es escudo alrededor mío y es el que levanta mi cabeza. Hermanos, nosotros debemos de caminar por esta tierra sacando pecho. Y si no sacamos pecho, aunque sea panza, pero algo hay que sacar. Pero caminar como verdaderos hijos de Dios que confiamos en su palabra. Hay muchos dardos que el enemigo está tirando, pero la palabra me dice que con el escudo de la fe yo puedo apagar esos dardos. ¿Cómo es el escudo? ¿Qué es un escudo? Hermanos, es un instrumento de defensa que se interpone entre mí y mi enemigo. Eso es un escudo. Entonces, el escudo de la fe lo que hace es protegernos de todo ese ataque del enemigo. Pero mediante la armadura de Dios también está la palabra, mediante la cual nosotros apagamos el dardo del enemigo y nosotros podemos usarla para declarar la palabra de Dios y que se haga efectiva en nuestra vida. Muchas personas probablemente estarán atravesando dardos de enfermedad, pero con el escudo de la fe yo detengo ese dardo. Yo creo en la palabra de Dios que dice que por sus llagas yo he sido sanado. Entonces, no importa lo que la noticia del diagnóstico diga, el escudo es el que lo está deteniendo. Mas mi corazón está guardado para creer que Dios es el que tiene control sobre mi vida. Las aflicciones vendrán. Tenemos que estar preparados para eso. Jesús lo dijo: en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. La palabra en el libro de Salmos dice que muchas son las angustias del justo, pero de todas
de todas ellas las librará Jehová. Hermanos, yo creo de que si hay algo que se puede sembrar en nuestro corazón cuando el temor llega a nuestra vida, si lo que puede hacer que el efecto de ese temor se desarrolle en nuestra vida es la falta de conocimiento de la palabra de Dios, porque en ella hay esperanza, hay fortaleza para esos momentos, lo que nos puede hacer sentirnos seguros cuando estamos atravesando eso. Porque atravesar o demostrar, les decía, la fe en tiempos de abundancia es fácil. ¿Cuántos con su cuenta ahí hasta el tope? No se preocupan, yo tengo fe que todo me va a salir bien. Pero cuando está en rojo, hace pocos días atrás, meses atrás, me llama mi mamá bien preocupada y me dice: hijo, mira, estoy entrando a la cuenta del banco y me sale 0. Le digo yo: ¿de veras? Sí. No, pero ya estuvieron viendo que creo que es un error del banco y que está poniendo 0, pero ya está, ya se solucionó. Le digo yo: bueno, lástima que no pude ver el estado en ese día, le digo yo, porque lo hubiera visto a 0 en lugar de que esté en rojo. Entonces, muchas veces las cosas, cuando nosotros las sabemos tomar por el lado amable, como decía aquel, nosotros vamos a saber de que las noticias del mundo no tienen que impactarnos, influir en nuestra vida cuando nosotros creemos que Dios es el que suple nuestras necesidades. Demostrar la fe, en tiempos difíciles, esa es verdadera fe. Demostrar la fe cuando no hay recursos, demostrar la fe cuando no hay salida, demostrar la fe cuando tú sabes de que es imposible que tú puedas lograr ganar un caso. Ahí es cuando se prueba la fe, ahí es cuando se demuestra la verdadera fe. Porque sabes que no depende de lo que el hombre puede darte o ofrecerte, sino que lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Hermanos, comentaba en la mañana que desde niño, no voy a decir desde pequeño, desde niño yo he sido testigo del poder de Dios en nuestras vidas. Yo he visto cómo en noches tal vez en las cuales mis padres estaban angustiados porque mi hermano estaba enfermo, porque estaba en una crisis de enfermedad, porque no había cómo salir de ese lugar para poder ir a una clínica, a un hospital, no había un recurso para comprar medicinas. Entonces solo estaba la posibilidad de doblar rodillas delante del Señor y poder tener la respuesta que Él recibió en ese momento. Porque la rodilla, hermano, si yo pudiera hacer un comercial de Rodillol, puedo decirte que Rodillol rompe cadenas, sana enfermedades, liberta al cautivo. Es aquel que puede lograr que las cosas sobrenaturales de Dios puedan suceder en nuestra vida. Pero ahí es donde se demuestra la verdadera fe. Entonces, ¿cómo no creer en ese Dios? Si sabemos de que Dios suplirá todo lo que nos hace falta conforme a las riquezas en su gloria a través de Cristo Jesús. Nuestra fe, hermanos, no está puesta en el hombre. Acabamos de pasar un tiempo en el cual muchas personas, un lado, un bando, el otro, promesas, propagandas, temores, un montón de situaciones. Pero cuando nosotros sabemos ocupar la fe que solamente está depositada en Dios, no importa lo que el hombre diga. El hombre podrá decir 1000 cosas, podrá amenazar de muchas maneras, pero la única palabra que Dios puede tener para nuestras vidas es que Él puede transformar las situaciones malas en situaciones buenas, la maldición en bendición. Y yo creo que estamos por vivir tiempos en los cuales nada de lo que se prometió o lo que se dijo se va a cumplir, más al contrario, será el tiempo en el cual el pueblo de Dios, aquella iglesia que está buscando las cosas buenas en esta nación, entonces va a recibir el favor para poder tener un estatus en este país. No creo, dice. Lo han visto también, ¿verdad? Ustedes van a decir, este hermano de tiktokero, de todo. La gente podrá decir no creo. Y me detengo en esto porque cuando doy esta palabra, yo sé que hay muchos corazones que podrán tener esa expresión.
Pero Dios nos está llamando que en medio de los tiempos difíciles desarrollemos una fe en nuestro corazón para creer, tener la convicción en lo que no se ve como que si fuera. Entonces yo creo que depende de la actitud del corazón del ser humano para poder recibir lo que Dios está hablando para promesa para tu vida. Nosotros, hermanos, debemos desarrollar esa fe mediante la intimidad, mediante la comunión. Porque la fe no es algo que se va a comprar al 7-Eleven. La fe, hermanos, es algo que se desarrolla en oración, en intimidad, en comunión con nuestro Dios. Depende de la cercanía que nosotros tengamos, así va a ser la fortaleza que en nuestras vidas vamos a tener. La palabra del Señor es aquella que nos fortalece y nos alienta, que a través de las dificultades, en medio de la tormenta, nosotros podemos tener paz en medio de cada una de ellas. La palabra del Señor nos enseña y dice que habían dos hombres, un sensato y un insensato, ¿verdad? Y dice que ambos construyeron su casa, pero sobre las dos casas vino el viento, vino el río con ímpetu, con fuerza. Pero la diferencia no era lo que estaban atravesando, era que el resultado fue que la casa de aquel que había cimentado sobre la roca no vio ruina. Y ese es el destino, que la casa de aquellos hombres y mujeres que puedan desarrollar una fe firme, constante, fundamentada en nuestro Señor, que debemos de creer que nuestra casa no verá ruina. Hermanos, yo creo que la palabra del Señor es lo que nos alienta. La palabra del Señor es la que nos sostiene. Y uso estos términos porque lo mencioné cuando yo atravesé un proceso de salud en el cual pues usted supo, no supo, pero yo no podía ponerme de pie, yo no podía caminar. Y ahora me ve de punta a punta y han de decir, y este hermano como que si estoy en un juego de tenis o que estoy, pero no podía hacerlo, no podía estar sobre mis pies. Hermanos, atravesé un proceso en el cual era imposible para mí el poder hacer eso. Pero en ese momento, relacionado al proceso que yo estaba viviendo y leyendo la palabra, entrando en oración, entrando en adoración con el Señor y mi familia, entonces yo podía recordar, y relacionando el caso que estaba viviendo, yo veía la parte del paralítico de Betesda. ¿Usted ha escuchado esa palabra? 38 años tenía aquel hombre de estar tirado en el estanque esperando un milagro. Y mire lo que le voy a decir. Muchos están esperando simplemente milagros. Me llama la atención ahorita porque digo, aquel hombre había pasado esperando, que dice la palabra que de tiempo en tiempo el ángel bajaba. Hermanos, la fe que nosotros debemos desarrollar es una fe que nos tiene que traer a este lugar sabiendo que es un lugar de respuesta, que es un lugar de bendición, que es un lugar de restauración. Hermano, muchas veces es triste que salgan personas de este y de muchas iglesias diciendo, ay, hoy no sentí la presencia de Dios. Hermano, la presencia de Dios no se siente, en la presencia de Dios se vive. Ahí es donde nosotros debemos la diferencia y podemos venir confiados delante de Él a su presencia para recibir lo que Él tiene para nosotros. Este hombre se encuentra con Jesús y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y empieza a darle explicaciones. No, pero es que mira, nunca he podido porque esto sucede, siempre me ganan, bla, bla, bla. Estaba diciéndole a Jesús que si quería ser sano. Yo creo que debemos de abrir nuestros oídos para poder entender lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Cuando la palabra de Jesús se declaró sobre él y le dijo, levántate y anda, aquel hombre dice que tomó su lecho y empezó a caminar. Yo pensaba en ese momento, recuerde, en mi condición, con aquella imposibilidad de caminar, yo decía, ¿y cómo es que este hombre no recibió terapias para fortalecer esos músculos de sus piernas? Muchas veces, hermanos, creemos en lo que nosotros confiamos o podemos ver, pero lo que sostenía de pie a aquel hombre no era el ejercicio, no era nada de terapias, era la palabra de aquel que le había dicho, levántate y anda, porque en el poder de la palabra del Señor hay poder para restaurar y levantarnos y sacarnos, levantarnos de donde estamos tirados e impulsarnos a llevar a otros niveles. Debemos fortalecer nuestra fe.
Cuando cada uno de nosotros se sienta que está desmayando, la palabra del Señor nos enseña y nos alienta a que nosotros debemos animarnos los unos con los otros. Hermanos, cuando nosotros estamos viviendo en fe, cuando estamos desarrollando esa fe, hermanos, yo creo que es la mayor sensación de seguridad que nosotros podemos tener. Entonces, de nuestros labios puede salir la expresión de decir que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que está por venir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, porque estamos en sus manos, porque estamos bajo cuidado, porque estamos cubiertos por la presencia de Él. La fe, hermano, nos da una sensación de seguridad para nuestra vida, porque es necesario que cada uno de nosotros aprenda a confiar definitivamente en Dios. Yo quisiera compartirles ciertos pasajes bíblicos, porque yo sé que muchas veces nosotros atravesaremos dificultades, pero yo creo de que les digo que la palabra del Señor es lo que fortalece nuestra fe. Conocer la palabra es lo que nos llena de aliento en los tiempos difíciles y en los tiempos de tempestad. Entonces quisiera simplemente leer Salmos 34, verso 17, que dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. En el mismo libro de Salmos, capítulo 23, 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmos 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmos 3:3 dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Hermanos, la palabra del Señor está llena de muchas palabras de fortaleza para nuestras vidas. No es una historieta, no es simplemente revista que nosotros estamos leyendo. Estamos leyendo la declaración de la palabra de aquel que aun cuando no existía nada, dice que por medio de su palabra todas las cosas fueron creadas. Y yo no sé si nosotros podemos creer entonces que si aquello que nosotros estamos pasando, esa dificultad, esa enfermedad, ese problema económico, es más grande que el haber podido crear todo lo que nosotros podemos ver. Yo creo que la palabra de Dios tiene la capacidad de poder transformar cada una de esas situaciones en nuestra vida. Hermanos, nosotros muchas veces cantamos aquí. ¿Cuántos se saben la alabanza danzando en cada temporada? Y empiezan los ritmos y usted empieza, sí, danzando en cada temporada. Hermano, pero ¿será cierto que tú eres un hombre o una mujer que danza a Dios en toda temporada? ¿Será que en los momentos de alegría sí no cabemos y somos un trompo, ahí aunque sea romo, tatarata, dando vueltas y brincando? ¿O somos aquel tipo de personas que en medio de la dificultad nosotros podemos levantar nuestra mirada al cielo y poder darle gracias también al Señor? Danzando en cada temporada, fiesta en el desierto. Ay, si es que como hubiera querido que cantáramos esas el día de hoy, para haberlos visto antes y verlos después. Porque esa alabanza de fiesta en el desierto habla lo que Santiago 1 verso 2 dice, y quisiera compartirlo con ustedes. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Estad gozosos. ¿Será que podemos estarlo, hermanos? El día de hoy cantábamos la alabanza y invocábamos la presencia de Dios a este lugar. Pero más que cantarlo, es reconocer que cada palabra que nosotros estamos declarando es porque nosotros tenemos la convicción de quién Dios es. Hablábamos y decíamos: Jireh se manifestará. Pero ¿quién es Jireh? Es mi Dios sanador. Entonces cualquier proceso de enfermedad en este lugar es sano por medio de la presencia de Dios en este lugar. Nosotros decimos: Rafa se manifestará. Pero ¿quién es Rafa? Es mi sanador. Jireh mi proveedor, Rafa mi sanador.
entonces nosotros tenemos que confiar en las cosas que nosotros cantamos. No simplemente es un ritmo, no solamente es una canción, no solamente es una letra, es nuestra confianza declarada con nuestra boca de que Jehová es el que pelea nuestras batallas, es el que va delante de nosotros, es el que levanta estandarte, es el que levanta bandera de victoria en según cada proceso que nosotros tenemos. Cuando los tiempos difíciles vengan, hermanos, debemos de confiar que Jesús, que Dios está con cada uno de nosotros. Quisiera que leyéramos en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versos 31 y 32, que dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanos, aquí podemos ver otra parte tan importante de lo que nuestra fe puede ser para Jesús y para nuestro Dios. No es que no vamos a tener problemas. Satanás dice, te ha pedido, os ha pedido a ustedes para zarandearos como a trigo. Repito la pregunta: ¿cuántos zarandeados estamos acá? Bueno, para eso es que hemos sentido que el piso se nos mueve, para eso que hemos sentido cómo es tocar fondo, para esas personas que hemos atravesado esos valles de oscuridad. La palabra del Señor me enseña que Jesús no iba a pedir para que esas cosas no llegaran a mi vida, pero sí rogaba para que nuestra fe no faltase, porque la fe es la que hará que las cosas se transformen en bendición para cada una de nuestras vidas. Hermanos, no importa que el cielo se caiga, que la tierra se estremezca, que los mares bramen, que los montes se muevan de lugar a otro, nuestra confianza está puesta de que estamos seguros en aquel que hizo los cielos y la tierra. No importa si el dólar cae, si el BRIC está ahora de moda, no importa si el Bitcoin llegó a los $80,000, hermano, mi confianza está puesta en el Señor, que Él suplirá todas nuestras necesidades según nosotros nos haga falta. Tener la confianza de que hay una promesa que Jesús ruega porque nuestra fe no falte, y creo que es razón por la cual Él envía y pone en el corazón de nuestros pastores a hacer esta serie este mes, para poder hablar de que la iglesia tiene que prepararse, estar lista para ese encuentro con Él, y sabe que por medio de la fe es que nosotros podemos resistir todo lo que el enemigo pueda traer. Entonces nosotros podamos, hermanos, caminar firmes, estar siempre parados, aun cuando las cosas se pongan totalmente difíciles. La fe, hermanos, es aquella que nos hace vivir confiados, es aquella que nos hace sentir que aunque estemos atribulados en todo, pero no estamos angustiados. La fe nos produce entonces paz en cada uno de nosotros. Podemos estar en apuros, decía Pablo, pero no desesperados. Nos produce también confianza, perseguidos, mas no desamparados. Nos produce seguridad en nuestras vidas, derribados, pero no destruidos. Nos produce fortaleza en nuestra vida. La fe en nuestro Dios nos producirá en nuestra vida paz, confianza, seguridad y fortaleza. Aquella fortaleza, hermanos, déselo al Señor. Aquella fortaleza, aquella paz, aquella seguridad que tenía el salmista cuando decía: aunque un ejército acampe contra mí, yo no temeré. Aunque se levante guerra contra mí, entonces dice: yo estaré confiado. Porque eso es lo que un corazón que sabe, que conoce, que tiene la convicción de quién es Dios para su vida, sabe de que estará ahí para podernos ayudar en los momentos difíciles de cada una de nuestras vidas. Expresarse así, hermanos, no solamente es un dicho. Expresarse es el producto de un corazón que sabe reconocer quién es ese Dios para nuestras vidas. Y yo creo que reconocer
que Dios existe, que Dios nos creó. Es el principio para que nosotros podamos desarrollar esa fe. La palabra del Señor nos enseña y dice que por medio de la fe todos somos hijos. Nos lo dice Gálatas capítulo 3 verso 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, yo creo de que hablar del tema de la fe nos ha traído no solamente a estar seguros de que podemos tener respuesta cuando nosotros atravesemos una dificultad en nuestra vida. No solamente es que Dios nos va a dar sanidad, Dios no solamente es que nos va a dar libertad. Por medio de la fe nosotros también podemos obtener la posición de ser hijos de Dios. La palabra del Señor nos enseña que dice que con el corazón se cree para justicia, con la boca se declara para salvación. Nos enseña de que a todos aquellos que le recibieron se les dio la potestad de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque eso se hace solamente por medio de la fe. La fe, hermanos, es aquello que nos hace creer y confiar que nosotros no tenemos ningún descendiente con cola, sino que fuimos creados por parte de Dios. Desde ahí comienza nuestra fe. Nuestra fe también se basa en que reconocemos que Jesucristo vino y murió por cada uno de nosotros, por amor a cada uno de nosotros también. Pero que ni la muerte pudo contenerlo, que Él resucitó al tercer día y es el fundamento de nuestra fe, porque así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos el día en que Cristo venga. Nosotros, hermanos, tenemos que formar una fe que sepamos que de quién proviene y en quién nosotros la hemos depositado. Porque es bonito, es agradable escuchar un tema que nos hable de la fe. Y en la parábola del sembrador vemos cómo dice la palabra, que dice muchos lo reciben con gozo. Pero luego las aflicciones, el enemigo viene y roba esa palabra. Pero mi deseo y mi oración para el Señor esta semana fue que no fueran mis palabras, sino que su palabra pudiera derribar argumentos en nuestra mente, separar y derribar las murallas que nos separan de esa comunión que tenemos con Él, de esas vendas que tenemos en nuestros ojos que no nos dejan activar esa fe en ese Dios todopoderoso. Hebreos 11:6 dice, con esto cierro, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, es bueno escuchar que tenemos un Dios todopoderoso. Es bueno saber que Él nos puede rescatar y sacar de las mayores necesidades que estemos atravesando, por imposibles que parezcan. Pero si en ese momento nuestro corazón se llena de dudas, se llena de temor, entonces no estamos agradando a Dios, porque sin fe es imposible agradarlo. Y dice la palabra que porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, busquemos al Señor a través de la fe, fortalezcamos nuestra fe y estemos preparados para el cumplimiento de estos tiempos. Que el Señor les bendiga.